Fue desechado por los dirigentes del Bayern, pero se proclamó campeón del mundo con su país y acabó vengándose convirtiéndose en uno de los mejores centrocampistas de la historia. Toni Kroos fichó por el Real Madrid sin hacer mucho ruido, pero acabó saliendo en el mejor momento de su carrera y con 6 Copas de Europa en su currículum. La primera la ganó vestido de rojo, pero las 5 siguientes llegaron cuando se hizo con el mando de la sala de máquinas del Rey de Europa. Prepárate para conocer la historia de un genio silencioso con un guante en el pie derecho, un futbolista con una precisión única que se convirtió en el superordenador del equipo con la mejor dinastía de la historia de la Champions. Hoy, en Memorias del Fútbol, te contamos la historia de Toni Kroos. Si te gusta nuestro canal, puedes ayudarnos suscribiéndote y dando like a todos los vídeos. Y si eres un verdadero fan, te dejo en el comentario fijado nuestros 2 libros, Memorias de la Copa del Mundo y Memorias de la Champions. La vida de Toni Kroos ha estado marcada por el deporte desde que era muy pequeño. Nacido en la antigua República Democrática Alemana un 4 de enero de 1990, Toni vivió influenciado profundamente por su familia. Su madre practicaba bádminton, mientras que su papá Roland fue luchador profesional y acabó convirtiéndose en formador y entrenador de fútbol. El destino de los hermanos Kroos estaba configurado para vivir del deporte, y fue Toni quien comenzó a jugar al fútbol. Desde muy joven, la disciplina se convirtió en un valor fundamental en la vida de los hermanos. Su padre les inculcó que el talento no era suficiente, y el mayor de los Kroos se esforzó en cada entrenamiento para alcanzar su sueño de ser futbolista. Tras desarrollarse en su ciudad natal, fichó por el equipo juvenil del Hansa Rostock, y solo un año después llamó la atención del Bayern de Múnich. Kroos llegó al filial bávaro en 2006, y con 17 fue convocado por la selección alemana para jugar el Mundial Sub-17 que se disputaba en Corea. Su actuación fue fuera de lo común, marcó 5 goles a pesar de ser centrocampista y logró el Balón de Oro al mejor jugador del torneo. Su desempeño fue tan impactante que las 2 más grandes leyendas de la historia del Bayern decidieron promocionarle. Gerd Müller y Franz Beckenbauer le llevaron al primer equipo del Bayern, con el que debutó el 26 de septiembre de 2007 en la Bundesliga. Toni se convirtió en el debutante más joven de la historia del equipo bávaro, y con 17 años y 4 meses parecía listo para destacar en la élite. Un mes más tarde debutó en la Copa de la UEFA para repartir 2 asistencias que dieron el triunfo al Bayern frente al Estrella Roja en Belgrado. Pero a pesar de los elogios de los periodistas y aficionados, se encontró con el rechazo del que por entonces era el presidente del Bayern. Weltklasse 1 mit Sternchen hat heute gespielt und nicht der Toni Kroos. Lassen Sie den schön mal runden. Das ist nicht gut, wenn man die Jungen. Uli Juenes menospreció la actuación de Kroos para halagar a Lucio, y pese a jugar 20 partidos y anotar 2 goles en su primera temporada como profesional, no logró consolidarse con el primer equipo. En la 2008-2009 dispuso de menos oportunidades de jugar, y Luis van Gaal tan solo le otorgó la posibilidad de disputar 10 encuentros. Estaba claro que Toni debía buscar una salida, y el Bayer Leverkusen logró su cesión por 18 meses. Kroos llegó al club renano en el mercado de invierno de 2009, y comenzó a tomarle el pulso a la categoría, alternando las titularidades con el banquillo. Después de medio año de experiencia, Kroos se convirtió en un indiscutible del Leverkusen para la temporada 2009-2010, jugando todos los partidos en los que estaba disponible y celebrando 9 tantos y 12 asistencias a lo largo de la temporada. Toni se desenvolvía como un mediapunta de mucha calidad. Fue nombrado como jugador de la Bundesliga durante los meses de diciembre y enero, y al fin recibió la llamada de la selección alemana absoluta. Kroos debutó con la Mannschaft en un amistoso frente a Argentina y consiguió entrar en la convocatoria definitiva
para jugar el Mundial de Sudáfrica. Kroos fue suplente en los 4 partidos que jugó, pero participó como revulsivo, incluyendo el duelo de semifinales frente a España, que se acabó decidiendo con el cabezazo de Carles Puyol. Tras su debut en la Copa del Mundo, Kroos estaba listo para volver a Múnich, donde en su año de retorno alternó la titularidad con la suplencia. La 2010-2011 del Bayern fue muy mala, y aunque acabó sin ningún título, le sirvió a Toni para convertirse en un jugador de élite. Con la marcha de Van Gaal y la llegada de Jupp Heynckes, Kroos ganó protagonismo en el Bayern y se convirtió en una pieza fundamental en el centro del campo de los bávaros, marcando 7 goles y dando 15 asistencias en 51 partidos. El equipo llegó a una final de la Liga de Campeones que se disputaba en su estadio, pero perdió la orejona frente al Chelsea en la tanda de penaltis y tan solo pudo levantar el título de la Supercopa de Alemania. Pese a la ausencia de títulos, Kroos formó parte del mejor 11 de la Bundesliga y acudió a la Eurocopa 2012 con Alemania. Esta vez Toni fue titular indiscutible, aunque la Mannschaft volvió a quedarse a un paso de la final tras caer 2-1 frente a la Italia de Balotelli. Los éxitos del centrocampista alemán comenzaron a llegar a partir de la 2012-2013. Kroos ya era un jugador fundamental para el Bayern, y gracias a sus 9 goles y 8 asistencias, contribuyó a una temporada histórica en la que los bávaros lograron el triplete, conquistando la Liga, la Copa Alemana y la deseada Champions League. Lamentablemente Toni se perdió el final de temporada por una lesión frente a la Juventus en el mes de abril, pero su aportación desde el inicio de la campaña le convirtieron en un jugador intocable. Kroos afrontó el penúltimo año de su contrato con la intención de quedarse en el Bayern, pero la directiva bávara no terminó de apostar por él y ofrecerle los 10 millones de euros de sueldo que pedía. A pesar de las dudas sobre su futuro, Kroos volvió a ser indiscutible en los títulos de su equipo, que con Guardiola en el banquillo conquistó el doblete de la Bundesliga y la Copa Alemana. Tras finalizar la temporada sin un acuerdo con el Bayern, Kroos decidió buscarse la vida fuera de Alemania y acudió a la Copa del Mundo de 2014 con su futuro en el aire. Al centrocampista alemán le restaba un año de contrato y estaba decidido a fichar por el Manchester United, pero el despido de David Moyes y el nombramiento de Louis van Gaal como nuevo técnico mancuniano hicieron que se replantease otras opciones. Fue entonces cuando llegó la llamada de Carlo Ancelotti, que le convenció para aceptar la oferta del Real Madrid y firmar por el conjunto blanco por un irrisorio traspaso de 25 millones de euros. Kroos terminaba su vinculación con el Bayern tras conquistar 11 títulos en 6 temporadas y marcar 25 goles en 205 partidos. En el Mundial de Brasil, Kroos jugó los 7 partidos del torneo, donde Alemania se coronó como campeona del mundo después de imponerse a Argentina en la gran final y humillar a los anfitriones en unas semifinales para la historia. Los teutones derrotaron a la canariña por un rotundo 1-7 en Belo Horizonte, y Kroos se destapó con 2 goles en una noche histórica para el fútbol alemán. El centrocampista germano llegó al Real Madrid como campeón del mundo, y en su primer partido con la camiseta blanca logró su primer título. Kroos participó en el triunfo de la Supercopa de Europa frente al Sevilla, y en sus primeros meses en España alcanzó un nivel extraordinario. A pesar de retrasar su posición a la de un 5 clásico, logró hacer olvidar la salida de Xabi Alonso, que hizo el camino inverso al marcharse al Bayern. Por cierto, de Xabi Alonso también tienes un vídeo de su leyenda que puedes ver en Memorias del Fútbol. El equipo de Ancelotti logró 22 triunfos consecutivos e iba directo a conquistar el triplete, pero acabó cayéndose en la segunda vuelta y fue perdiendo todos los títulos en favor del Barça de la MSN. En la temporada 2015-16
se produjo la llegada de Rafa Benítez buscando que Zidane le sustituyese como técnico. Con el francés a los mandos, Casemiro entró en el 11 titular y Kroos se liberó para organizar el juego junto a Luka Modric, configurando uno de los centros del campo más legendarios de la historia. Con la CMK en la sala de máquinas, el Real Madrid retomó el vuelo, estuvo a un punto de ganar la Liga y conquistó la 11ª Champions después de una dramática tanda de penaltis en la final de San Siro frente al Atlético de Madrid. Kroos lograba su primera orejona vestido de merengue y acudió a la Euro 2016 con esperanzas de levantar otro título. Esta vez Griezmann se tomó la revancha con el alemán y Francia eliminó a los teutones con 2 goles del delantero galo en semifinales. A su regreso, Kroos se volvió aún más indiscutible en el juego del Real Madrid y junto a la BBC y a sus inseparables compañeros de centro del campo, repetirían la gesta de ganar 3 Champions consecutivas, además de su primera Liga Española en 2017. El Madrid de Zidane se convertía en el primer equipo en repetir entorchado, y Toni entraba en la leyenda del Rey de Europa. En el verano de 2018, Kroos disputó su último mundial en Rusia. El 8 germano anotó un golazo frente a Suecia, pero Alemania sufrió la maldición del campeón y acabó volviendo a casa en la primera fase del torneo. En la temporada 18-19 el equipo blanco acusó la marcha de su entrenador y de Cristiano Ronaldo. El equipo acabó la temporada sin levantar ningún título, y Kroos experimentó una bajada de rendimiento que provocó que muchos se cuestionasen su continuidad en el equipo. A pesar de su mala temporada, el alemán continuó siendo el eje del proyecto y consiguió otro título de liga en el año de la pandemia. Durante el verano de 2021, se despidió de la selección alemana jugando su 4ª Eurocopa, renunciando con 31 años para afrontar con más garantías lo que le quedaba de carrera. Aunque con el paso de los años fue perdiendo velocidad, suplió su merma física con inteligencia táctica y un toque de balón privilegiado, lo que le permitió alargar y alcanzar el cenit de su trayectoria en el tramo final de su vida futbolística. En la temporada 21-22 apuntaba a dejar paso a jugadores más jóvenes, aunque acabó siendo una pieza básica para ganar un doblete histórico en el retorno de Ancelotti. La Liga la ganaron con una autoridad aplastante, y la Champions se cocinó a base de remontadas imposibles ante rivales que parecían superiores como el Paris Saint-Germain, el Chelsea o el Manchester City. En la final de París el Liverpool se estrelló con un muro llamado Courtois, y la templanza del juego del alemán ayudó al equipo a llevarse el triunfo y acabar levantando otra Copa de Europa. Kroos se mantuvo a un gran nivel en 2023 y a sus 34 años alcanzó el mejor momento de su carrera deportiva. Su rendimiento a lo largo de 2024 fue alucinante, y su jerarquía en el centro del campo madridista le convirtió en uno de los mejores jugadores de su equipo y de toda la temporada. Bajo su batuta y con sus 10 asistencias, ganó otro doblete de Liga y Champions, convirtiéndose en uno de los pocos privilegiados en levantar 6 títulos de la orejona. Toni tenía tiempo de lograr más títulos para confirmarse como el mejor centrocampista de la historia, pero decidió aparcar su ego para irse en lo más alto y disfrutar de su familia. El 21 de mayo de 2024, anunció que la final de Champions sería su último partido con la camiseta blanca, y consiguió despedirse a lo grande con una asistencia decisiva. El 8 alemán se convertía en una leyenda del conjunto merengue, y se despidió del equipo blanco tras ganar 22 títulos y jugar 463 partidos, marcar 28 goles y dar 98 asistencias en sus 9 temporadas con el Real Madrid. Kroos decidió cerrar su trayectoria internacional regresando a la selección alemana,
y se despidió del fútbol jugando la Eurocopa de su país. Su retorno cambió la mala dinámica de la Mannschaft, aunque Alemania acabó siendo eliminada en cuartos de final y Toni disputó su último partido frente a España. La selección teutona perdía a unos de sus referentes y Kroos finalizaba su carrera internacional tras marcar 17 goles en 114 partidos. El fútbol se teñía de luto por la marcha de una leyenda con un comportamiento intachable y que conquistó el fútbol mundial marcando el tempo del Real Madrid y de la selección alemana. Su precisión en los pases y disparos marcaron la diferencia a lo largo de una carrera llena de títulos y en la que acumuló un mundial, 6 ligas de campeones, 5 mundiales de clubes, 7 ligas y 4 copas nacionales. En total, el alemán cerró su trayectoria con 33 títulos colectivos y se retiró siendo el 9º clasificado en las votaciones del Balón de Oro de 2024. Y es que, aunque su número de goles y asistencias no reflejen la importancia de su juego, el mundo entero se dio cuenta de que Toni Kroos condicionaba el fútbol de todos sus equipos y que con su capacidad de mover el balón y su precisión, ha sido uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol. ¿Y tú, qué opinas de la carrera de Toni Kroos? ¿Piensas que es el mejor centrocampista de la historia que hayas visto? ¿O piensas que Iniesta, Xavi u otro futbolista está por encima de él? Si te ha gustado esta leyenda, dale a like, compártelo con un amigo y escribe esta frase en los comentarios. De esta forma sabré que has llegado hasta el final del vídeo, te regalaré un corazón y sabré que eres uno de los suscriptores más selectos del canal. Recuerda que puedes seguir viendo más leyendas en esta lista de memorias del fútbol.